Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién nuestro Señor Jesucristo puede hacer descansar? Todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué dice? Yo os haré descansar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice, llevad mi yugo. Entonces hay dos yugos. Está el yugo del mundo, el yugo que llevábamos nosotros cuando aparentemente hacíamos lo que queríamos, y está el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero, liviana mi carga. ¿Cuál es ese yugo que es ligero, esa carga que es liviana? ¿Cuál es? El Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos puso una única tarea. Las religiones nos ponen muchas, ¿no? Las religiones nos dicen que ayunemos, nos dicen que oremos, pero oremos harto tiempo. Ojalá que nos duelan las rodillas estando arrodillados para orar así en esa posición. Las religiones nos dicen así, ojalá así también ayune, así, no sé, 21 días. Ojalá 40 días logre ayunar. Así las religiones nos llevan a hacer y hacer cosas. Pero Jesús dice, ¿así es el yugo? No, ese no es el yugo. Un pastor que hace poco recibió la salvación, era un pastor allá en la ciudad donde él estaba, oriundo. Él siendo pastor, él todos los días se levantaba temprano. Se levantaba temprano y ¿qué hacía? Oraba y no podía orar un minuto o dos, no, tenía que orar mucho tiempo. Después de orar, dice que él a veces se quedaba dormido porque se levantaba a las 3 de la mañana a orar y estaba así orando, orando y se quedaba dormido. Pero otra vez se despertaba y seguía así y tenía que tomar una posición incómoda para evitar dormirse tan fácilmente, una posición incómoda. Pero después de así orar y orar y orar, entonces él tenía que ponerse a leer y leer. Dice que también le daba sueño porque no entendía. Si lo que estaba leyendo tampoco entendía. Entonces él así como haciendo tanto esfuerzo, la esposa de él igual, en la religión donde ellos estaban, todo el día de ellos era así. Desde bien temprano era haciendo y haciendo cosas. Cuando él escuchó el Evangelio, al principio hubo una resistencia, es lo normal, porque el ser humano lo único que puede recibir, lo que es conforme a su punto de vista, a su pensamiento, a lo que le parece. Pero cuando él siguió escuchando, vino de un momento a otro, llegó a él el descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Para él cobró sentido cuando él recibió la salvación. Él en ese momento dijo, ojalá yo hubiera conocido esto. Ojalá me hubieran explicado el Evangelio hace años, cuando él estaba estudiando para ser pastor. Así. Él fue pastor, ¿por qué? Porque él había estudiado para ser pastor. Una persona tiene un ministerio porque la persona estudió, porque la persona alcanzó ciertas metas, ciertos logros, no. Cuando él escuchó el Evangelio, para él fue como quitarse un peso de encima, fue un completo descanso. Por fin se sintió libre, por eso dice, venid a mí. ¿Pero quién? ¿Quién puede ir a nuestro Señor Jesucristo? Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Las personas que no han tratado de guardar la ley, cuando les mencionamos algún punto de la ley, automáticamente ellos dicen, a la ley tenemos que hacer así, tenemos que hacer así, tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Ese mismo corazón que tenían los fariseos. Todo ser humano sale eso, ¿no? La ley, así, para eso fue que Dios nos dio la ley, pero porque no la han tratado de cumplir. Una persona que haya tratado de cumplir la ley, habla igual que el intérprete de la ley. Él había estado toda su vida caminando en Lucas 10:25, cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo para probarle. Entonces él tenía un camino claro, no había otro camino, era el camino que él enseñaba, el camino de llegar delante de Dios por medio de la ley. Ciertamente nadie puede llegar delante de Dios por ese camino, pero él estaba tratando de llegar delante de Dios por ese camino. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, usted me preguntó qué hacer para heredar la vida eterna. Yo le dije a usted qué está escrito y cómo lo lees, y tú me hablas de que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así, entonces, haga eso y vivirá. Y automáticamente dice él queriendo justificarse a sí mismo.
Ese camino él lo había andado, él lo había andado. Una persona que ha tratado por medio de la ley se da cuenta ante esa pregunta, bueno, hágalo. Cuando lo haga, va a vivir. La persona se da cuenta, así, se va a querer justificar. Lo mismo que hizo este hombre, se va a querer justificar. ¿Y qué habla la Biblia de la justificación? Romanos 10. Dice, el ser humano, cuando tiene su propia justicia, no puede sujetarse a la justicia de Dios, porque ya tiene su propia justicia. Entonces, ¿qué hace con la justicia de Dios? La rechaza. Vamos a mirar ese capítulo, vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 10. Versículo 1, 2, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, el ser humano ¿qué hace? Procura establecer la suya propia. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Se ha sujetado a la ley, a la justicia de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El ser humano, al tener su propia justicia, así como el pastor que les conté que recibió la salvación, gracias a Dios, él se quitó ese yugo, su propio yugo. Así él se quitó la carga de la ley. La Biblia, ¿cómo habla de esa carga de la ley? Dice, atan cargas pesadas. Con un dedo ellos la pueden mover, no pueden moverla. Pero los religiosos fácilmente atan cargas pesadas a las personas. Alguien que se está comunicando conmigo por medio de WhatsApp me dijo, ¿por qué hay un pastor de la iglesia donde él se había estado congregando, como este pastor fue sorprendido en adulterio? Y me decía, ¿por qué sucede esto? Él predica tan hermoso, tan lindo. Cuando él predica, todo el mundo sale feliz. Y siempre que él está predicando, siempre hay un fondo musical, siempre. Siempre que está predicando, está sonando el piano, la guitarra suavecito, la música muy linda, el ambiente muy lindo. Pero de un momento a otro, su esposa, que siempre se veía sonriente, su esposa ahora tiene un rostro oscuro, porque se destapó algo que para muchos era un secreto. Ese pastor, ¿cómo fue? Con una de las chicas que estaba en el grupo de la alabanza. Una de esas chicas era menor que las hijas de él. Él tenía 3 hijas. Y la hija menor de él, la menor de él tenía como 21, 22 años. Imagínense, la hija menor de él. La mayor, ¿cuánto tendría? No sé, 30 y pico años. Pero con la que tuvo relaciones sexuales, una joven del grupo de la alabanza, que era menor que su hija menor. Menor que la hija menor. Imaginen, la hija menor que él alzó, la hija menor que él crió, cuando su hija mayor ya estaba en el colegio, no sé, ya de pronto iba para la universidad, no sé. Él tenía una bebé. Esa bebé creció y después él tuvo una amante así. Una amante que resultó ser menor que la hija menor. ¿Cómo suena esto, no? Suena muy honroso, ¿no? Pero, ¿por qué? Y me decía, ¿por qué al pastor le vino a suceder de esta manera? Y hablando más con esta persona, ¿qué sale? Ley, carga. Salía una carga, algo que la persona está tratando de alcanzar por sí mismo, su propio yugo. El yugo de nuestro Señor Jesucristo es liviano, ligera la carga. ¿Qué es lo único que nos demanda? Anuncia el Evangelio. Él nos da primero el Evangelio. Y una vez que nos da el Evangelio, nos dice, anuncia el Evangelio. Es lo único. ¿Quién puede anunciar el Evangelio? El que recibió el Evangelio. Y ya sabemos, bueno, la mayoría sabe qué es el Evangelio. Sé que hay algunas personas que no lo tienen claro, pero no se preocupen, hoy lo van a escuchar. El Evangelio no es la palabra Evangelio, ¿no? No es la palabra Evangelio en español. En griego es Evangelio, en español es Buenas Nuevas. Porque cuando le decimos a las personas qué es el Evangelio, nos dicen cómo se dice en griego y cómo se dice en español. Pero no le estamos diciendo cómo se dice esa palabra en un idioma o en otro idioma. No. La Biblia dice que la salvación es por creer el Evangelio. Pero creer el Evangelio no es creer como se dice, no es saber.
Creer el Evangelio no es saber cómo se dice en un idioma, cómo se dice en otro. Ah, es que en griego se dice Evangelio, pero en español se dice buenas nuevas. Eso no salva a nadie. No porque una persona sepa cómo se dice esa palabra en un idioma o en otro. Pero eso es lo que las personas contestan cuando les decimos qué es el Evangelio. Cuando les preguntamos qué es el Evangelio, de esa manera contestan. Pero no se refiere a eso. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ahora, en la Biblia aparece lo que hace el Evangelio en la persona que lo logra creer. En la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios que puede salvar a esa persona, que puede sacarla del camino natural de todo ser humano. El camino natural de todo ser humano es hacia la condenación, hacia la destrucción. Ese es el camino natural. Desde que nacimos así. Ese es el camino natural. Pero, ¿qué dice la palabra? Que el Evangelio es el poder de Dios que puede coger a una persona y sacarla del castigo eterno, del infierno, del camino que llevaba, así, y darle la salvación. Cuando uno oye la expresión salvación, significa eso. Una persona a donde estaba yendo, a la destrucción. Así como cuando alguien va en una lancha y está yendo a un barranco, así un desliz. Si se va, ¡wow!, muere. Si se desliza, pues. Entonces la persona va así y ya iba a la destrucción. Pero coge de pronto, digamos, un helicóptero y salva a esa persona. La rescata. La salvación es eso. Eso es salvación. Nosotros íbamos hacia la destrucción, hacia la muerte. Estábamos muertos. Pero ser salvado es salió de ese destino. Entonces hay un versículo que dice en la Biblia que el Evangelio hace eso. El Evangelio es el poder de Dios que salva al que lo logra creer. El que logra creer el Evangelio, esa persona es salva. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero entonces hay que creer que el Evangelio salva al que logra creer. Eso tampoco es creer en el Evangelio. Eso está diciendo lo que hace el Evangelio. El que logra creer en el Evangelio es salvo. Pero el Evangelio no es lo que la palabra Evangelio en griego o en español. En griego Evangelio, en español buenas nuevas. No es porque tú sepas así que te vas a salvar. No porque tú conozcas el versículo que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, eso tampoco te va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Que tú creas el Evangelio. Y ahora viene lo más importante, ya lo dejamos como el postre para lo último. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? El Evangelio aparece en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, 2, 3 y 4. En especial el versículo 3. Y preciso tenía que ser el versículo 3. ¿Por qué el versículo 3? Porque el Evangelio, cuando el apóstol Pablo está explicando sobre el Evangelio, tiene que nombrar, sí, Cristo fue a la tumba, Cristo murió. Como murió, entonces él tuvo que entrar a la tumba, ¿cierto? Ahora, Cristo, después de morir, al tercer día resucitó. Entonces todo el mundo sabe que Cristo murió, que fue a la tumba, y todo el mundo sabe que resucitó. Si tú le preguntas a personas que se arrodillan delante de estatuas, o sea, personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con la Biblia. Es más, si tú le empiezas a nombrar versículos, esa persona al principio también te va a contestar con versículos. Pero cuando tú le sigas nombrando versículos para demostrarle que está equivocada, esa persona va a decir, la Biblia la escribieron hombres. O sea, es una persona que va a negar la Biblia, va a negar la palabra de Dios, pero al principio nombra la Biblia, ¿no? Ese tipo de religión que se inclinan delante de estatuas, se arrodillan delante de estatuas, pregúntales si ellos saben si Jesús murió. Ellos van a decir, claro. Ahora, pregúntales, ¿usted sabe que Jesús fue a la tumba? Van a decir, claro. Otra pregunta, ¿usted sabe que Jesús resucitó? ¿Qué le van a decir? Sí, claro, yo sé que resucitó. O sea, inclusive le pueden a uno decir más exactamente así cómo fue que murió, cómo fue que fue crucificado, cómo fue que resucitó. Así le pueden decir. Entonces, ¿el Evangelio es eso? ¿El Evangelio es creer que murió, creer que fue a la tumba y creer que resucitó? Hay algo que está en 1 Corintios 15, por eso le digo que en el versículo 3, especialmente en el versículo 3, aparece lo que las religiones no pueden creer. ¿Qué no pueden creer las religiones sobre el Evangelio? Que ahí dice que es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, sí, es importante. Él murió. Sí, la gente lo sabe. La gente sabe que murió. Pero cuando le preguntamos si son pecadores, ¿qué dicen? Que también son pecadores. Dicen que murió. ¿Pero por qué murió?
Pues porque para hacernos libres, para salvarnos, para redimirnos, se saben todas esas palabras, pero omiten que murió por nuestros pecados. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3? El apóstol Pablo, cuando dice que va a contar cuál es el evangelio, primero explica, si tú creíste, eres salvo, si no, creíste en vano. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Donde hay corrupción. Muchas iglesias empezaron sabiendo esto que acabamos de mencionar, pero ¿cuándo hay corrupción? ¿Cuándo entró la corrupción en esas iglesias? Cuando primero que todo entró amor al dinero. Por ahí empieza la corrupción, por el amor al dinero. Pero luego esas personas que sabían que Jesús murió por nuestros pecados, resultan haciendo a un lado, esa parte resultan haciéndola a un lado, diciendo, bueno, sí, Él murió por nuestros pecados, pero hablemos más bien de la resurrección, hablemos más bien de cuando fue a la tumba. Todo eso es importante, sí, es que todo es importante, conocerlo en detalle, pero lo único, a diferencia, entre los que son salvos y los que no son salvos, la diferencia es, Él murió por nuestros pecados. Un salvo que dice, Jesús murió por mis pecados. Eso dice un salvo, ¿no? Jesús murió por mis pecados. ¿Tú eres pecador? ¿No le acabo de decir que Jesús murió por mis pecados? Si yo le digo que soy pecador, le estoy diciendo que Él no murió por mis pecados, pero le estoy diciendo que Él con su sangre me lavó de todos mis pecados. Entonces, ¿tú eres pecador? No le acabo de decir que Jesús con su sangre me lavó de todos mis... Si yo fui lavado de todos mis pecados, ¿cómo puedo ser pecador? Pues vamos a hacer un ejemplo. Digamos que ustedes cuando, no sé, diluyeron jabón en agua y hicieron harta espuma y se echaron así esa espuma de jabón, se la echaron encima. Digamos que ese fuera el pecado. Pero entonces les cae agua. Alguien les tira agua, como esa manguera de los bomberos que tiene a presión y les echa con esa manguera y toda esa espuma se cae. ¿Ustedes tienen jabón? No, fueron lavados del jabón. ¿Sí? El pecado. Cuando una persona bíblicamente conoce cómo fue lavada el pecado, ¿cómo fue lavado el pecado? Estábamos totalmente sucios. ¿De qué? De pecado. Pero Jesús nos lavó con su sangre todo nuestro pecado. Si nos lavó del pecado, ¿todavía hay pecado en nosotros? No, porque lo lavó. Esto es lo que no logra creer. Des en cuenta, a medida que lo estoy nombrando, sé que hay más de una persona en ese momento, porque veo que hay bastantes personas conectadas. Hace tiempo no veía personas así, pero sé que hay personas que les puede estar doliendo. Pues en ese momento pueden estar sintiendo una resistencia. ¿Por qué? Porque quieren decir que son hijos de Dios y a la vez que son pecadores. Eso es lo que el ser humano se siente cómodo así, diciendo, yo soy hijo de Dios, yo creo que Él resucitó, yo creo que Él fue a la tumba, yo creo que Él murió por mí, yo creo que Él me redimió, pero soy pecador. No sé si notan la contradicción. Es contrario. Decir que Él murió por mis pecados y a la vez decir que yo soy pecador es negar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió, sí, Él murió por mis pecados. Entonces, ¿cómo hago yo para ser pecador si Él me lavó de todos mis pecados? O como lo dice Hebreos 1:3, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Si Él efectuó la purificación de nuestros pecados, ¿cómo soy pecador? ¿Cómo puedo ser pecador si Él ya me purificó de mi pecado? Esto, para que alguien lo pueda creer, tiene que escucharlo vez tras vez, tras vez, tras vez. Así, no puede escucharlo una vez, alguien ya lo va a creer, no. La Biblia dice, la fe viene por el oír. Aquí en este perfil vamos a estar hablándotelo de una manera, de otra. Isaías 38:17 dice, vamos a leer ese versículo ya para terminar. Isaías 38:17. Isaías 38:17. Dice, ahí dice que echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Cómo lo dice? Dice el versículo 17, dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, la salvación. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. A ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas nuestro Señor Jesucristo. Está hablando lo que hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la obra redentora. Dice, echaste tras
tus espaldas todos mis pecados. Ahora, si tú, vamos a simularlo con esto, ¿no? Acá, otra vez. Esto simboliza el pecado. Entonces, ¿dónde estaba el pecado? En nosotros, ¿no? Ahí está. Sí, ahí lo ven, ¿no? Ahí estaba. Ahí estaba. Pero ¿qué dice la Biblia? Digamos que sea nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este tarrito. Entonces dice, echó sobre las espaldas de Jesús. ¿Qué cosa echó? Todos. Aquí están todos los pecados de nosotros, todos los pecados tuyos. Entonces, ¿dónde estaban? En ti, estaban puestos en ti. Yo estoy haciendo en ese momento como si fueras tú. Estaban en ti, pero dice que echó sobre Jesús. Eso es lo que dice este versículo, ¿no? Que echó todos tus pecados. Mira dónde están todos tus pecados. Ya no están en ti. ¿Dónde están? Fueron echados tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pecados dice ahí? Ahí dice, no, ahí dice todos. Miren cómo dice. Dice el versículo 17. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Eso está hablando de alguien en especial? Está hablando de ti. Echaste tras Jesús, en las espaldas de Jesús que fue echado, todos nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo Isaías 38:17. ¿Cuántos pecados? Todos. Esos son todos tus pecados. Aquí están todos tus pecados. Pero ya no están en ti. No están en ti. Ya no están. La Biblia dice, echaste tras tus espaldas. Todos. Todos. Esto que estamos nombrando, este es el Evangelio. Si tú logras creer esto que te estamos diciendo, Jesús que llevó todos tus pecados. Lo hicimos de una manera gráfica. Si tú lo logras creer, si logras creer esto, has pasado de muerte a vida. Esto es lo que no logran creer los que se hacen llamar pastores, líderes de iglesia, que cantan, que predican hermoso y la música está sonando. Mientras ellos hablan, la música siempre está sonando piano, siempre está sonando música mientras están hablando. Hablan lindo, hablan hermoso, pero te hacen sentir pecador. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Jesús, ¿qué pasó sobre la espalda de Jesús? Cayeron todos nuestros pecados. Si estos eran los pecados, están todos sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están en ti? No, porque fueron echados tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos? Aquí dice todos. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esta frase ojalá escríbela, colócala ojalá en el techo si estás durmiendo y así tienes el techo, cuando te despiertas vas a ver el techo, coloca en el techo con cinta, pega esta frase. ¿Qué frase? Aquí dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando tú abras los ojos, mira ese letrero, eso que colocaste allá. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y dale gracias a Dios. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Gracias, Dios, por Jesucristo. Esa muerte que Él sufrió tan cruel fue por mis pecados. Gracias, Padre, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ojalá repite esa frase. Yo la estoy diciendo, no te quedes solamente escuchando. Repite esa frase. Está escrita en la Biblia, léela tú mismo en la Biblia, pero léela en voz alta. Dilo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Dios? Así con nuestro Señor Jesucristo. Echó tras la espalda de nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Entonces piensa en nuestro Señor Jesucristo y piensa en lo que dice este versículo. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. No es para agradecer, no es para estar felices. Cuando tú sales a la calle, ¿cómo son todas las personas que no escucharon esto que tú has escuchado? ¿Cómo son todos ellos? Pecadores. Pero tú que acabas de escuchar el Evangelio, este es el Evangelio. Esto es lo que la gente no puede creer. Ni líderes, ni pastores, ni personas que están en eminencia o que los llaman doctores de la ley. Póngales el nombre que les pongan. Ellos no lo pueden creer, no han podido creer. Por lo consiguiente, no pueden enseñar esto. Está en la Biblia, pero no lo pueden enseñar. Enseñan lo contrario. Buscan versículos en la Biblia que la forma como ellos los leen, parece que dijera lo contrario. No es que diga lo contrario, solamente que los están leyendo para condenación. Leen la Biblia bajo la ley. ¿Con qué óptica? De la muerte. Están muertos. Entonces, ¿qué ven en la Biblia? Somos pecadores, vamos a seguir siendo pecadores. Y ese versículo que acabamos de leer, ¿por qué no pueden hablar de ese versículo? ¿Por qué no enseñan sobre ese versículo? Porque no lo pueden entender. Quieren entender. La Biblia no es para entender, es para creer. Vamos a orar ya para terminar.
Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder escuchar el Evangelio. ¿Qué cosa más maravillosa que el Evangelio? ¿Qué puede ser más dulce para nosotros, para nuestra alma, para nuestro espíritu, que escuchar el Evangelio? ¿Cómo nosotros íbamos a la condenación? No lo sabíamos, pero no necesitamos tratar de entender por qué íbamos a la condenación, solamente íbamos a la condenación. Bueno, ya lo hemos explicado en otros en vivos, pero es importante solamente poder recibir que Dios echó tras la espalda de nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Ten misericordia de las personas que escucharon el día de hoy. Permite que puedan creer lo que tú hiciste. No seguir creyendo en sus pensamientos, su punto de vista, porque es manipulado por Satanás. Satanás es el que quiere que las personas no puedan creer el Evangelio. ¿Para qué? Para que se vayan con Él, para que sigan caminando hacia donde Él ya está. Te hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.